¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este interesante webinar donde vamos a descubrir qué espera a los departamentos o áreas de capital humano, de recursos humanos dentro de las organizaciones, qué se viene. Y bueno, tenemos participación de tres importantes ponentes, tres participaciones. De verdad estoy agradecido con ellos por sumarse a este gran evento. Mi nombre es Miguel Reyes, soy coordinador de Comité de Capital Humano y de Comité de Seguridad Patrimonial de Clúster Automotriz de Guanajuato. Y quiero presentar a ustedes a los tres ponentes que van a estar conmigo en este webinar, en esta sesión. Quiero presentarles a Alejandra García. Ella es administradora de profesión y amante de proyectos de desarrollo y de impacto social. Es responsable actualmente del área de capital humano en la empresa BorgWarner. Muchas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros. Quiero presentarles también a Susana Andrade. Ella es financiera de profesión y admiradora de la gente que hace posible el existir de nuestras organizaciones. Actualmente es responsable de desarrollo y capital humano en la empresa Costal. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Y por tercera, en el número 3, está Iván Saldívar. Él es ingeniero de profesión, es doctorante en la Ibero, apasionado del talento humano en ArcelorMittal y presidente actualmente del Consejo Consultivo de Capital Humano en Clúster Automotriz de Guanajuato. Y quiero explicarles un poquito la dinámica de este webinar, cómo fue que lo preparamos, cómo fue que llevamos a cabo esta planeación. Nosotros previamente tuvimos acercamiento con la academia, estamos teniendo acercamiento con alrededor de 23 instituciones en el estado de Guanajuato, que incluye tanto de posgrados, de licenciaturas, ingenierías, pero también de nivel medio superior. Esto con la intención de escuchar qué es las dudas, qué es lo que está surgiendo en temas referentes a capital humano. Estas personas que están estudiando para en algún momento estar trabajando dentro de áreas de recursos humanos, ¿cuáles son sus dudas? ¿Qué es lo que ahorita tienen en su mente? Entonces, son ideas que quisimos tomar, quisimos escucharlos, quisimos usar como ese termómetro de qué está sucediendo en las universidades, en las instituciones y también en la sociedad en temas referentes a capital humano. Entonces, preparamos algunas preguntas que surgieron dentro de esta práctica que el día de hoy se van a externar a cada uno de nuestros ponentes el día de hoy para poder escuchar a través de su experiencia, a través de sus vivencias, de lo que están viviendo ellos dentro de las diferentes industrias, a través de BorgWarner, a través de Costal, a través de ArcelorMittal, cómo lo han vivido ellos y también en su experiencia en trabajos anteriores. Entonces, este es lo que hicimos nosotros como pre-work, la dinámica que llevamos a cabo con la academia. Y bueno, dando este antecedente, quisiera ya entrar directamente a las preguntas, iniciando contigo, Ale. ¿Cómo se equilibra y mantiene un balance entre personal que puede hacer home office y personal que no pueden debido a la operación? Sabemos que en las empresas hay áreas que las funciones permiten el que puedan tener home office, pero también hay funciones que no. Entonces, ¿cómo crees tú, en base a tu experiencia, que se puede equilibrar y mantener este balance? Ok, bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias al Clúster por la invitación. Siempre es un gusto estar en estos eventos con colegas tan preparados, tan profesionales, y no solamente los que están aquí, sino muchos de ustedes que se conectaron a este webinar. Entonces, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, para contestar la pregunta, yo creo que lo que yo he visto es la cultura de cada empresa es la que va a definir mucho el éxito de estos modelos. ¿Y a qué voy? Me voy a explicar un poquito. Una disculpa si volteo para abajo, aquí tengo mi acordeón. Es la cultura, ¿por qué? Porque el home office no es nuevo, el home office existe hace mucho tiempo. El año pasado hubo este tema de la pandemia y nos obligó a todos a experimentarlo, ¿verdad? Pero en un artículo que estaba leyendo del 2016, ahí ya hablaban de todas las empresas que hacían home office y cómo era una parte importante de cómo recursos humanos podía mejorar. Entonces, ¿por qué la cultura? Las empresas manufactureras a lo mejor teníamos el paradigma de que ciertas funciones, como un supervisor de producción, como un ingeniero de manufactura, como un ingeniero de calidad, a lo mejor no podían hacer home office porque tenían que estar pendientes como tal de la operación y del día a día. Entonces, aquí empezando por esas funciones que a lo mejor en nuestro caso eran las que más incertidumbre nos daban,
¿Qué pasó con este cambio de cultura que tuvimos que hacer, que tuvimos que apegarnos y demás? Que debieron de ser sistemas donde nuestros equipos realmente fueran autónomos, nuestros equipos de trabajo, y realmente tuvieran ese sentido de pertenencia al equipo de trabajo. Entonces, si teníamos 5 ingenieros de manufactura y teníamos algunos a 2, a 3 en home office, incluso a supervisores de producción, los otros, aunque tuvieran a su cargo otras líneas, otras áreas, etcétera, podían hacer este trabajo y asegurar que se le diera el servicio y la atención al personal que está día a día en nuestra línea operativa. Porque yo creo que esa es la clave, que el personal que no puede hacer home office realmente sienta que ese home office de la otra parte del equipo no afecta la experiencia que ellos tienen día a día. Que no haya, oye, porque no está alguien de recursos humanos, no pude atender mi duda, no pude ver mi problema de la nómina, o porque no está un ingeniero de calidad, el tema que había en línea no se hizo. No, es parte de esa cultura que nos ha ayudado a nosotros, incluso a esas funciones que están en el día a día, piso, pegados a la línea, poder tener home office. Y en el caso, para concluir, en el caso del personal operativo, yo creo que ese es trabajo de todos nosotros como recursos humanos, de que sientan esa experiencia también de manera diferente, y buscar esquemas que les permiten a ellos trabajo flexible, jornadas de lunes a viernes, tal vez descanso en su día de cumpleaños, entre otras cosas que podemos empezar a hacer para generar esos esquemas flexibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y me gustaría aquí abrir, el micrófono, Susana, Iván, no sé qué opinen, qué puedan aportar acerca de la respuesta de Ale, también en base a su experiencia. Me gustaría que pudieran aquí también complementar un poco. Pues si me permites, Iván, sin duda creo que es parte de un tema de cultura organizacional. También cómo alinear a la gente que está en manufactura, que no puede tomar la opción de tener un trabajo de home office. Yo sí creo que tenemos que ser muy claros en cuáles son y tener claridad en cuáles son aquellos puestos que son flexibles hacia esta modalidad de home office. Si no tenemos claridad de cuáles son estas posiciones que pueden ser un trabajo home office o un trabajo flexible, creo que nos va a dar más que una ventaja competitiva, va a entorpecer incluso nuestros procesos administrativos. Así que, tratando solamente de construir, Ale, sobre lo que has dicho, diría, sí, ¿cuál es tu cultura? ¿A dónde quieres llevar esta nueva forma de trabajo? Que, ojo, no va a volver a ser igual que antes. Tenemos que tener foco, y ahí es donde viene el reto organizacional. Tenemos que pensar que esto llegó para quedarse y no podemos de ninguna manera seguir pensando que puedo regresar a mi oficina y tenerlos en horario cuadrado y todo va a ser igual. ¿Por qué? Perderemos competitividad en temas de atracción de talento y perderemos sin duda alguna también un tema de retención de los talentos que ya hoy nos exigen tener esta mentalidad de home office o de trabajo flexible. Muy bien, yo creo que las dos respuestas fueron excelentes a la pregunta. Me gustaría simplemente añadir, el tema lo tenemos que ver también de una forma, lo tenemos que ver a futuro, ¿no? El día de hoy hay muchas posiciones operativas que no tienen la oportunidad, ¿no?, de hacer un home office. Sin embargo, esto no tiene que ser así siempre. Estamos ahorita en un momento de cambio muy importante y tenemos que entender que la tecnología hace que este cambio se desarrolle de una manera disruptiva y diferente. Entonces, una posición que el día de hoy, por ejemplo, vamos a ser específicos, técnico de mantenimiento, que tiene que estar ahí con la máquina el día de hoy para resolver los problemas, a lo mejor el día de mañana, en 5 años, a lo mejor en menos tiempo, lo puede hacer mediante un robot, ¿no?, estando desde su casa sentado, ¿no?, es simplemente usando la tecnología, y podría estar en home office, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma, que es una palabra que vamos a usar constantemente, seguramente nos encanta a la gente de recursos humanos, ese cambio de paradigma es muy importante para poder entender qué viene en el futuro y poder abrirnos a nuevas posibilidades en el futuro. Muchas gracias, Iván, Susana, Ale, por esta respuesta. Y también quiero aprovechar para comentar, si hay preguntas de la audiencia, las pueden hacer también en el chat para nosotros irlas recabando y al finalizar esta sesión de preguntas que ya tenemos preparadas, podamos dar respuesta a estas preguntas que ustedes hagan. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, direccionada para Susana. Susana, ¿qué tan cierto es
que dada la digitalización, recursos humanos se transformará a una estructura muchísimo más lean y de alguna forma se pierda presencia tal vez física en las empresas? ¿Qué opinas? Bueno, sin duda, creo que sí. No podemos evitarnos el tema de la digitalización en recursos humanos y si no lo hacemos estaremos sin duda perdidos. Pero te diría, la pandemia sin duda alguna resaltó la urgencia de un modelo de trabajo y de talento mucho más dinámico. Esa sería una. Creo que en general las organizaciones hemos logrado enfrentar los desafíos de este momento frente a la crisis. Pero a medida que avanzamos, imaginándonos esta nueva era pospandémica, me resulta difícil pensar que los sistemas de gestión basados en reglas antiguas, en donde los temas de la jerarquía resuelven temas de solamente uniformidad, de control y de burocracia, no van a ser más eficaces. Entonces yo te diría, Miguel, ¿cuál es más que recursos humanos desaparezca o deje de tener visibilidad o presencia en nuestras organizaciones? Creo que tenemos retos importantes. Estas reglas antiguas las tendremos que llevar hacia nuevos modelos de negocio que nos permitan, sin duda alguna, ser más flexibles y mucho más receptivos, basados también en los temas de mayor conectividad, mayor tecnología o automatización y sin duda alguna una mejora también en nuestros costos transaccionales. Por ello, para abrirle, me parece, paso a las organizaciones o al futuro de las organizaciones, recursos humanos se convierte en un elemento clave en las organizaciones para lograr esta transformación. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere complementar acerca de esta respuesta de Susana? Que yo, bueno, complementando un poquito, la respuesta definitivamente tiene que evolucionar. Como la pregunta venía, no considero que desaparecer, pero definitivamente evolucionar sí, lo vimos, lo seguimos viendo y lo vamos a continuar viendo. En la empresa en la que yo trabajo somos un esquema muy lean de recursos humanos y yo creo que lo que nos ha ayudado, complementando un poquito, es ya no tener esos especialistas únicamente en capacitación, únicamente en reclutamiento, ¿no? Sino realmente tener generalistas que puedan brindar los mismos servicios y adicional a esto hablaba de las nuevas tecnologías. Anteriormente plantas del grupo tenían una posición de comunicación o engagement, que otras plantas la veíamos y decíamos, qué padre, algún día me gustaría tenerlo, no era así como un bien padre. Ahorita ya no es un bien padre, ahorita esas empiezan a volver necesarias en personas que realmente sepan manejar los medios, en nosotros como recursos humanos aprender a manejar todas esas nuevas tecnologías que realmente las usemos a nuestro favor. Muchas gracias. Y aquí complementaría, Ale, también esa parte que ahorita mencionaste, pues va muy enfocado a la parte de HR Business Partner, ¿no? Entonces, es esos aliados que ya no solamente hay que pensar como RH, hay que pensar un poquito fuera de la caja y pensar como parte de la compañía, ¿no? Enfocarnos también a los procesos, enfocarnos también al producto y expandir los horizontes. Muchas gracias por aportación de ambas. Quiero pasar a la siguiente pregunta que va direccionada a Iván. Iván, ¿cómo influye y mide recursos humanos la motivación de los empleados mediante estos esquemas híbridos y de trabajo, considerando que algunos están trabajando desde casa y otros en oficina? ¿Cómo consideras que se deba de hacer esta medición, sobre todo de los que están en casa, hasta dónde puedes llegar o cómo puedes medir qué tan motivados están? Muy buena pregunta. Creo que la parte importante del contexto de la respuesta es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación tienes con la gente? Comunicación con la gente que trabaja en la planta, que tienes un día a día, y comunicación con la gente que está en la casa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se adaptan muy bien a la parte de trabajar en casa. Están a gusto, tienen un ambiente, vamos a decir, un ambiente que genera un trabajo sencillo, y hay gente que no se siente a gusto, por ejemplo, en un home office, ¿no? Entonces, a eso me refiero con comunicación, entender cómo tu gente está viviendo esta situación. Llevamos cerca de 1 año y medio de pandemia, un poquito más, y los resultados están ahí. Ya no podemos hablar de un tema de que no existen los resultados, ya no podemos hablar que esto
nos puede afectar o que las empresas no tienen resultados porque la gente trabaja de esta forma, eso ya es un paradigma que se rompió. Entonces, el día de hoy hay que entender, ¿no? ¿Quién quiere regresar a trabajar en una oficina? ¿Quién se quiere quedar en su casa? ¿Quién sigue dando esos resultados que inclusive son mejores? O sea, lo puedo decir por experiencia. Y al final entender muy bien que el resultado de la empresa va a seguir mejorando, no importa la decisión que se tome, y que la calidad de vida de las personas va a mejorar, ¿no? Al tomar esa decisión, al entender quién quiere trabajar desde casa y quién quiere trabajar desde una oficina. Para medir la motivación hay muchas herramientas, ¿no? Yo creo que no puedo mencionar una en específico. ¿Por qué? Porque las herramientas se adecuan a tus necesidades como empresa, a tus, vamos a decir, a tu presupuesto, al número de personas, al tipo de empresa. Entonces, la comunicación, una herramienta que te dé esa comunicación directa para entender lo que están viviendo y sintiendo tus empleados, va a ser para mí la herramienta correcta. Muchas gracias, Iván. Ale, Susi, ¿quieren complementar con alguna información o algún punto de vista que ustedes tengan? Bueno, solo construir sobre lo que ha dicho Iván. Yo te diría cómo medir. Yo creo que dijiste algo clave. Identificar quién quiere estar trabajando en home office, quién quiere ir a la oficina, porque creo que a veces damos por hecho que toda la gente cuenta con las instalaciones que tal vez muchos de nosotros contamos, y no necesariamente. Y yo no puedo imaginar hoy esas mamás que están en el home office, pero están en el homeschooling, y yo digo, están en el home hacing el quehacer, pero en el home marketing de Superama o de lo que sea, ya me aventé aquí un gol, pero no me puedo imaginar cómo tienen que conectarse, y no tienen, pero además no tienen las condiciones para poder hacer un trabajo productivo desde casa. Y estamos dando por hecho, entonces construyendo sobre lo que dice Iván, uno, no demos por hecho, preguntémosle a la gente en qué anda. Yo escucho a muchas empresas que dijeron, le mandamos sillas a nuestra gente, le mandamos escritorios, y les preguntaste si les cabía. Perdóname, no demos por hecho, y creo que aseguremos, no presumamos que creemos que, sino más bien aseguremos que nuestra gente o necesita o está a gusto haciendo el trabajo desde donde lo está haciendo, porque de esa manera, completamente de acuerdo contigo, es que seremos productivos. Muchas gracias, Susi. La verdad, mucha razón en lo que comentan ambos, y creo que la comunicación y la escucha pues es la base, ¿no? A la siguiente pregunta, Ale, va para ti. En base a tu experiencia, ¿cómo se puede llevar a cabo la evaluación de desempeño tomando en cuenta el teletrabajo? Digo, está muy relacionado con lo que mencionábamos ahorita, tomando en cuenta esta nueva normalidad, que no es tan nueva ni tan normal, por ahí alguien comentó. Pero ¿cómo consideras tú que esta evaluación de desempeño se puede dar seguimiento, se puede hacer de una manera acertada, se puede a lo mejor hacer también que la otra persona o el colaborador se sienta que está teniendo una evaluación de desempeño certera, veraz, correcta? ¿Qué opinas? Ok, Miguel. Pues retomando un poquito lo que comentaba ahorita Iván, ¿no? El año pasado se tuvo que dar, y los resultados de cualquier manera tuvieron que salir, evaluarse de alguna manera. Entonces yo creo que lo que puedo construir en esta pregunta es fijar realmente objetivos que sean medibles, objetivos que no estén tallados en piedra con nuestros colaboradores, sino realmente ver cómo van evolucionando, ven cómo van formando, pero yo creo que la clave de todo esto es no nada más el objetivo, sino en esta modalidad que, como bien mis compañeros lo han dicho, yo sí me quiero ir de home office, yo no me quiero ir de home office, etcétera, que realmente en esta modalidad ellos mismos propongan el cómo van a lograr esos objetivos, cómo, no nada más sentarnos a escuchar cuál es tu objetivo, sino sentarnos a revisar el cómo que ellos propongan, porque ahí mismo va a salir la manera en la que nosotros los vamos a evaluar, y si los objetivos están bien planteados y si los objetivos son medibles, independientemente de la forma de trabajo que tengan, se van a poder llevar a cabo.
Algo que la compañía está implementando, por ejemplo, es anteriormente pues teníamos una estructura muy marcada de, bueno, se fijan los objetivos en cierta etapa del año, le da seguimiento a medio año, le da seguimiento a final de año, y ahorita la compañía lo está cambiando por algo que se llama check-ins, y lo que intentan hacer con estos check-ins es que esa retroalimentación de los objetivos realmente sea más orgánica, se vuelva el día a día, se empiece a hacer costumbre el sentarte con tu colaborador, no nada más hablar de los pendientes, ¿y qué tenemos esta semana? ¿Y qué fuego tenemos que apagar? No, sino realmente sentarnos y tener ese tiempo de cómo vas, cómo te sientes, y ir revisando tus objetivos para que precisamente no llegues a un medio año, no llegues a un final de año, o no llegues a un día que tu colaborador te diga ya me voy, o sea, que realmente tengas ese feeling, esté donde esté, usando la tecnología. Si no puedes tener una plataforma, yo creo que esa no es excusa hoy en día. Puedes usar el WhatsApp, puedes usar el FaceTime, cualquier cosa puedes usar para tener colaboradores, ese contacto con tu colaborador. Entonces, eso es lo que yo diría. Gracias, Ale. Susi, Iván, ¿quisieran comentar algo? Sí, algo que me gustaría aportar, creo que lo dijeron muy bien, el tema de las evaluaciones. El tema de las evaluaciones está cambiando mucho a nivel de recursos humanos, ¿no? Hay temas donde hay empresas a nivel mundial globales, ¿no? Las más importantes, que están inclusive desapareciendo la parte de la evaluación, y eso es un tema muy controversial, ¿no? Que muchos profesionales de recursos humanos pueden estar o no de acuerdo con el tema. La parte importante, la parte que me parece más, vamos a decir, que dijo Ale, fundamental es el entender cómo se sienten tus empleados con los resultados, ¿no? Cómo se siente la gente con los resultados. Un ejemplo puntual: yo tengo una junta diaria con mis colaboradores donde platicamos de temas de trabajo, obviamente, ¿no? Y un día a la semana de esa junta hablamos exclusivamente de temas personales, ¿no? Platicamos cómo se encuentran, qué están haciendo, si ya se vacunó su familia, qué proyectos están teniendo, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con el tema del home office, que no estamos juntos en una oficina y que nos vayamos constantemente. Y ahí yo me doy cuenta cómo ellos están. Esto lo empezamos a hacer hace poco, ¿no? Y primero las juntas fueron un poquito complicadas porque no, como que esta junta no le entiendo qué esperan de mí. Y como líder lo que recomiendo es ser vulnerable en esas juntas, ¿no? El decir, contar, fíjate, a mí me está pasando esto en el home office, fíjate que esto no me está funcionando, y el ser vulnerable te ayuda mucho a que ellos también digan, ok, pues si la persona que tiene el puesto de liderazgo es vulnerable, pues yo también lo puedo ser, ¿no? Y empiezan a salir varias cosas y entiendes de pronto qué es lo que le pasa a tu gente, y puedes tomar acciones, como dices, antes de que una persona diga, bueno, pues yo ya me voy. Cuando una persona se va de una empresa, no toma la decisión en un día. Eso lo sabemos todos los profesionales de recursos humanos. Entonces, si tú entiendes qué es lo que está pasando con la gente y tienes ese acercamiento, creo que la evaluación de desempeño es muy importante, pero no te va a determinar, por ejemplo, cuando alguien tiene ganas de ir a otro lugar a seguir con su carrera, ¿no? Entonces yo recomiendo esa parte, evaluar el desempeño sí, pero también evaluar cómo se siente el equipo. Gracias, Iván, y pues mucha parte de escucha, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Y se relaciona mucho con la siguiente pregunta que va contigo precisamente, Iván, que creo que respondiste alguna parte de ella. La siguiente pregunta es, ¿qué iniciativas y buenas prácticas consideras o puedes compartir que deben de tener las empresas para apoyar a la preocupación que hay por los empleados, dado toda esta situación que comenzó desde la pandemia? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo les ha afectado estar trabajando desde casa? Tomando en cuenta los factores que esto implica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué iniciativas y buenas prácticas consideras que las empresas deben de tomar en cuenta para preocuparse y escuchar a los trabajadores? Sí, esta es una pregunta, creo, fundamental en la época en que vivimos. Creo que la parte más importante el día de hoy en la pandemia es preocuparte por el bienestar del empleado y de los empleados. Y cuando hablo de bienestar, realmente una preocupación auténtica, ¿no? El poder entender cómo están viviendo esta pandemia, poder diseñar estrategias que impacten directamente, ¿no? a esta situación. ¿A qué me refiero? Cuando tuvimos la pandemia, pongo un ejemplo, puntualmente los 2 meses donde casi todas las empresas estuvieron cerradas,
Yo me di la tarea con el equipo de hablar personalmente con todos los empleados y empleadas un día de la semana específico, ¿no? Entonces, marcábamos por teléfono para entender cómo están. Primero fue muy difícil, había veces que teníamos que llamar 5 o 6 veces para que contestara alguien, y al final se fue haciendo una práctica semanal muy interesante, y ahí podías ver, ¿no? Todas las situaciones y problemáticas que tenían en su familia, lo que la gente que decía, es que yo ya quiero regresar a trabajar, es que tengo muchos problemas familiares, es que tengo esta situación, y te pudiste dar cuenta, y con toda esa información que recabé en esos 2 meses, y obviamente con el apoyo del gran equipo que tengo, pudimos diseñar varias cosas, como por ejemplo el tema que todos lo sabemos de la vulnerabilidad, ¿no? de la gente vulnerable en la pandemia, estrategias, por ejemplo, de nutrición, estrategias para evitar estos temas de vulnerabilidad, ¿no? Pudimos diseñar estrategias de salud mental, que es un tema que en recursos humanos, vamos a decirlo, no se habla mucho, sin embargo es un tema sumamente importante, el enfocarte en la persona y entender que la salud mental ya no es, vamos a decirlo, ya no es un tema tabú, ya es un tema que se debe de hablar y se debe de atacar como empresa, ¿no? El darle las herramientas a tus empleados y empleadas para que puedan tener acceso, ¿no? a apoyo, para tener realmente un apoyo en salud mental, ¿no? Y que no se y repito, que no sea un tabú hablar de eso, sino que realmente te preocupe y que tú como empresa le des las herramientas para que ellos puedan acceder, ¿no? a tener este beneficio. Entonces, creo que el bienestar es el foco de esta era. Muchas gracias, Iván. Y aquí me gustaría ahondar un poquito más, me gustaría escuchar desde la experiencia de Ale, de Susana, qué buenas prácticas ustedes puedan compartir. ¿Y por qué quisiera ahondar un poquito más? Las buenas prácticas siempre es algo que nos gusta escuchar, ¿no? Desde como punto de vista desde otra empresa para ver qué podemos implementar hacia adentro de la nuestra, para ver qué está haciendo, ahora sí que en el buen sentido, la competencia. Me gustaría aquí escuchar también a Ale y a Susi, ¿qué opinan? Y qué buenas prácticas ustedes tienen ahora en sus empresas enfocadas a lo que la comenta Iván. Y también aquí entra un tema bien importante. Lo que comentó Iván también va enfocado mucho a la implementación de la norma 035. Como sabemos, esta es una norma que va enfocada a la preocupación, al bienestar de la parte psicosocial del trabajador. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue en el trayecto a la empresa? ¿Cómo está en su casa? Si a lo mejor tiene algún problema que no lo deje concentrarse en el trabajo, ¿no? Entonces, hablando de lo mismo, de escucha, de comunicación, ¿qué piensan? ¿Qué buenas prácticas pueden compartir con la audiencia que puedan servirle para también atacar, aparte de la norma 035, todo lo que platicábamos de cómo escuchar a los empleados y cómo tener ese termómetro de cómo se sienten? Particularmente les puedo compartir una experiencia que en este tiempo ha dejado gratificaciones a la organización, porque particularmente teníamos el caso de un colaborador que no podía regresar a la planta por tema justo de vulnerabilidad. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar y acompañar a estos colaboradores, no a este únicamente, pero es el que tengo de referencia porque fue muy satisfactorio, acompañarlos en un proceso de poder hacer una dieta adecuada, se le dio acompañamiento psicológico, se le dio un acompañamiento de nutrición y a la vez se le dio un tratamiento de actividad física. Entonces, todo esto lo pudimos hacer y fueron 7 meses. Habló por teléfono, me habló y me dijo, ya estoy listo para regresar. Y le dije, no estás listo, porque estarías en riesgo, no estás listo. Me dijo, estoy listo, estoy en mi peso y estoy listo para regresar. Claro que tuvimos que hacer algunas pruebas clínicas también para asegurar que él estaba bien, que no había tenido pues alguna deficiencia en sus niveles y feliz de haber regresado a la organización gracias a este apoyo. Reitero, no fue solamente de un nutriólogo, sino que hay un sistema que soporta esta iniciativa. Entonces yo creo que sí, genuinamente, me parece importante rescatar lo que dice Iván, genuinamente pensar en el bienestar de nuestra gente. Ese yo compartiría. Y como parte, ni siquiera fue parte del resultado vaya la redundancia, de los resultados de la NOM, sino que fue algo que
tenía que hacer este colaborador para estar mejor físicamente, y eso le hizo estar mejor mentalmente porque pudo incorporarse a la empresa. Entonces, son de las cosas que creo que vale la pena invertir, porque el resultado y el retorno de esa inversión va a ser impactante. Yo creo que como líderes en las áreas de recursos humanos no podemos perder de vista los temas de retorno. Y esta particularmente, te diría, son retornos que por mucho pueden sobrepasar las inversiones que hacemos como organización. Muchas gracias, Susi, por la aportación y por platicarnos este caso, y coincido mucho contigo, ¿no? Y creo que aquí también es irnos un poquito más allá. Muchas veces en las organizaciones pueden pensar que estos temas de escucha, de ver cómo se siente el colaborador, de qué necesita, etcétera, le toca a recursos humanos, y la verdad es que no es así. Hoy en día, en algún momento platicando con algún colaborador que estuve trabajando, comentábamos y decíamos, es que recursos humanos realmente somos todos, capital humano somos todos. Y creo que es válido hacer la invitación a todos los líderes de área, a todos los gerentes, a todos los supervisores que tienen personal a cargo, sobre todo, que escuchen a su gente. La verdad es que a veces capital humano es muy limitado en el número de personas, y es un poquito complicado o retador escuchar la necesidad de tanta gente, sobre todo cuando hay organizaciones muy grandes. Entonces, el hecho de que el supervisor llegue, se tome unos minutos y platique con sus colaboradores, que platique cómo se sienten, que si a lo mejor tiene el antecedente de que hubo un problema familiar o que estaba enfermo alguno de sus hijos, etcétera, de verdad la satisfacción y el empowerment que da el hecho de que le pregunte al colaborador cómo está, es increíble. Y a veces hay pequeños detallitos que son detonadores de agentes de cambio, y es lo que hay que trabajar, ¿no? Tratar de mantener y cambiar la cultura que tenemos dentro de las organizaciones para bien, y de esa forma poder trascender y poder ser competitivos, y a los que se van sumando al equipo a través de estos agentes de cambio, que puedan ellos ver cómo la cultura organizacional es buena y ellos se van subiendo al barco, ¿no? Entonces, sin duda coincido mucho contigo, Susi. Muchas gracias. Y Ale, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que podría darles un par de ejemplos, ¿no? Muy, muy fáciles, tomando ahorita lo que comentas tú de involucrar a más personas, no nada más recursos humanos. Algo tan sencillo como los chats que tienen, los grupos que tienen los equipos productivos, ¿no? A veces ahí sale mucha información, entonces si tú como recursos humanos estás ahí, a veces hay este recelo de lo escribo, no lo escribo, mejor no lo pongo, pero si el supervisor está al pendiente, está al tanto y te va pasando esas preocupaciones, eso fue lo que nos ayudó a nosotros en esta etapa, ¿no? Y ver desde las necesidades básicas. A veces ese estrés psicológico era cómo voy a mantener a mi familia sin mi sueldo íntegro, o cómo a veces es desde lo básico, no nada más otras cosas. Entonces realmente es trabajar fuera de la caja, trabajar cómo se podían hacer esfuerzos extras como empresa, ¿no? Cómo realmente hasta dónde podíamos todavía involucrar a todo tu equipo, finanzas, tu gerente, todos, para ver realmente que todos estén preocupados por ese personal y no solamente el área de recursos humanos. Y la verdad es que eso a nosotros nos ayudó mucho en ese tema. Otro muy sencillo con un colaborador, una colaboradora de mi equipo, es tener ese contacto, ¿no? Ese realmente no nada más conectarnos para una junta, sino para ver cómo estaba. Y ahí yo me di cuenta que a esta persona le hacía mucha falta el contacto, o sea, que ya estaba desesperada, que ya no sabía qué hacer. Y entonces, bueno, fue ¿cómo te ayudo? Está bien, no te puedo mandar a la planta porque no se puede, ¿qué hago? Entonces te empiezo a mandar en representación a varias juntas, no tengo que estar yo, pero ahí ya convives con otras personas. Entonces, yo creo que esos dos ejemplos. Y finalmente, tuvimos nosotros un reto bien grande porque no cancelamos ningún evento, o sea, era todo, vamos a pensar cómo lo hacemos, fuera de la caja, pero no vamos a cancelar ningún evento de integración. Oye, que tenemos el open house, ¿cómo le hacemos, no? ¿De qué manera? Tráete unas cámaras, unas
pero no sé si ya 21 gol o no, pero unas cámaras y ya, y aquí veles dando el tour, y mándales una caja sorpresa, y tenemos el Día de la Familia, y cómo lo vamos a hacer, y tenemos la fiesta de Navidad, y nada de eso dimos por hecho, nada de eso dijimos, es la pandemia, no podemos hacer nada, todo lo hicimos, y ahí eran esos pequeños momentos en los que no solamente veías al colaborador, también veías a la familia, porque no solamente el colaborador estaba viviendo algo único, la familia también estaba viviendo algo único de estar todos en el mismo lugar. Los hijos que ese momento que jugaban a la lotería, los veías reír y divertirse porque hacía mucho que no veían a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que sumando a eso es ese pensar fuera de la caja, cómo vas a hacer las cosas diferente para no perder ese contacto. Muchas gracias. La verdad es que me gusta mucho cómo se está llevando esta dinámica y agradezco, todavía no terminamos, pero agradezco mucho lo que están compartiendo y lo valoramos. Y bueno, continuando con las preguntas, Ale, voy contigo nuevamente. ¿Cómo consideras que se transformarán los procesos específicamente de atracción de talento, de reclutamiento y selección en esta nueva realidad, considerando los medios digitales? ¿Hacia dónde debemos de movernos como organizaciones, hablando específicamente de este proceso de recursos humanos? Sí, bueno, cuando vi esta pregunta mi mente se fue en dos sentidos, ¿no? Una, los procesos duros de qué es la entrevista, cómo se va a hacer, de que si hacemos algún médico socioeconómico, etcétera, cómo se va a hacer, porque antes todo lo queríamos hacer, o en mi caso, con mi proveedor que ya tenía de alta, que podía hacer mi requi, con el que estaba aquí, o sea, todo era como muy estructuradito, ¿no? Entonces, desde antes, todo eso hay que modificar, hay que realmente ir al día, porque muchos decimos, ya usamos LinkedIn, o nuestra plataforma es ya lo posteamos en LinkedIn, antes era otras prácticas, ahorita es LinkedIn, y LinkedIn me ha tocado jóvenes, más jóvenes que nosotros, que comentan, oye, es que LinkedIn empezó a tener éxito porque se volvió como el Facebook de trabajo, ¿no? Entonces ahí como que te aventabas el chisme y por eso era atractivo, pero ahorita ellos ya ven Facebook como pasado de moda, ¿no? Entonces, si ahorita nosotros seguimos enfocándonos en solamente LinkedIn, vamos a perder ese tema, vamos a perder realmente el estar a la vanguardia en estas cuestiones. Entonces, es muy importante, por eso les comentaba hace rato, que nos capacitemos, que aprendamos a usar estas herramientas, que aprendamos a hacer las plataformas, o que nos atraigamos talento que sepa usar estas plataformas, que trabajemos con nuestros equipos de mercadotecnia, etcétera, porque hoy en día una de las plataformas que más gente, más vistas tiene, etcétera, es TikTok. ¿Y cuánto dura un anuncio de TikTok, verdad? O sea, no son ya esos de los anuncios largos de trabajo donde tienes que hacer esto y esto, no, o sea, realmente tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, a usar esas plataformas realmente como medios que nos ayuden. Y ya una vez que ya realmente pudiste atraer al talento, ahora realmente es, por ejemplo, mi compañía en otros continentes donde el tiempo de entrega de tu puesto una vez que aceptas una oferta es mucho más largo que a lo que estamos acostumbrados, es cómo lo mantienes enganchado en ese periodo entre que ya te dijo que sí y entra contigo. Y entonces lo que están creando son programas en los que en ese periodo ya tienen onboarding, en ese periodo ya están en contacto con ellos, en ese periodo ya son parte de una comunidad y los meten a un grupo. Entonces es ir pensando en todo eso y cómo podemos hacerle para realmente ir generando esa atracción. Te voy a dar una experiencia muy padre que tuvimos este año. Una universidad nos invitó a una feria de empleo, en la Universidad de Guanajuato nos invitó a la feria de empleo, etcétera. Entonces iba a ser a distancia, obviamente los egresados o personas que asistieron se iban a conectar. Entonces yo estaba viendo con una persona que es practicante del área de recursos humanos de mi equipo, ¿cómo le íbamos a hacer? ¿Cómo le hacíamos para que eso no fuera aburrido? Pues eso se convirtió tal cual, en un YouTube, en un vamos a dar la vuelta, en un mira, vamos aquí, saludemos al gerente de planta, hola, salúdalo, en un mira, él también es egresado de tu misma universidad, platícale qué experiencias has tenido. Y realmente al final los comentarios fueron muy buenos, los comentarios fueron, no habíamos tenido hasta ahorita nadie que nos hiciera eso, nos gustó mucho, hubo mucha participación, entonces es realmente cómo vamos a usar esas plataformas que ya están para realmente enganchar a esas personas, ¿no? Entonces sería eso. Muchas gracias, Ale. No sé si alguien quiera complementar o pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo. La siguiente pregunta va para ti, Susi.
¿Cómo consideras que se puede mantener al equipo de recursos humanos o de capital humano preparado, interesado, motivado, dado las últimas actualizaciones y que últimamente todo se ha enfocado mucho a la parte normativa, la parte de la reforma laboral, el TEMEC? Sabemos que son temas que a veces son un poquito pues complicados de implementar, de llevar a cabo, la parte del outsourcing, o sea, como que este año, el pasado, a finales, todo ha sido muy normativo. Entonces, ¿cómo podemos mantener al equipo tal cual de recursos humanos motivado e interesado en esos temas que nos gustan un poquito más, ¿no? Yo te diría, Miguel, creo que no podemos perder de vista que hay obligaciones, que hay parte del trabajo que no nos gusta hacer y hay que estar también entrenados en eso, que nos guste o no nos guste, porque tenemos que salir adelante de lo que exige la normativa. Pero también creo que una forma de poder seguir enganchando a la gente de recursos humanos en estos cambios es que se metan en cuáles son las tendencias. Hoy me parece de pronto un reto importante cuando hablo de temas como el flip learning, cuando hablo de los gig workers, cuando hablo de todas estas plataformas que hoy tenemos que estar familiarizados con y todavía no le entendemos. Y claro que no le entendemos, porque yo cuando empecé a investigar o a hacer toda esta investigación de los gig workers, digo, ¿cómo voy a aplicar en los siguientes años estos sistemas a mi empresa? Donde seguramente va a llegar alguien que va pasando por las naves que tenemos o las diferentes plantas que tenemos y le va a aparecer en su smartphone, le va a aparecer una posición y va a aplicar. Yo digo, se llaman gig workers, pero no es otra cosa que la uberización de diferentes puestos de trabajo. Yo te diría, ¿cuántos de nosotros le estamos ya poniendo miras a esto que tenemos que empezarlo a hablar? ¿Cuántos de nosotros estamos pensando en los temas del flip learning cuando es exigirle a nuestra gente? Decías, Ale, mucha gente ya está, antes de que entre ya tomó su onboarding online, ya le picó, ya hizo. Estas cosas tenemos que entrarle. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerlos? Uno es pidiéndoles que se informen, porque tampoco puedo darles o no podemos desde las organizaciones poner todas estas alternativas en la mesa, pero sí es exigiendo, un mayor involucramiento en las tendencias que se ven hoy de recursos humanos. Sin duda alguna, creo que también una forma de poder seguir entusiasmados en los temas de recursos humanos es aprender a escuchar. Dice, y cuando hablo de escucha, hay un filósofo chileno que dice, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Escucha. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo puede ser que no sea claramente como yo lo identifico. Entonces, creo que también ahí tendremos que entender mucho más a nuestros colaboradores. ¿Qué te gusta? ¿En qué parte hablabas de comunicación en cuanto a medios? Oye, a lo mejor te tienes que contratar a un joven que está apasionado de las plataformas, que le encanta el TikTok. A ver, reto importante, no caigamos en un analfabetismo digital. Muchas gracias. Sí, me gustaría nada más complementar. De lo que hemos estado hablando es un término que se utiliza mucho en recursos humanos, que es el employer experience, ¿no? Employee experience, entonces, que es con la experiencia del empleado. Entonces, eso es muy importante que todas las empresas ahorita tengan el foco, ¿no?, en cómo mejorar esa experiencia, que habla de absolutamente todo lo que hemos estado hablando desde que la persona entra a la empresa, el onboarding, cómo pasa por ella, o inclusive cómo sale de la empresa, ¿no? Eso es parte de, y esa experiencia del empleado, nosotros como líderes de recursos humanos tenemos la obligación de mejorarla día a día. Oye, Iván, y te escucho en este decir, cuando salen de la empresa. Ojo, cuando sale el colaborador, pero también cuál es el mensaje que estamos dando para los que se quedan. Ojo, claro, sí, ojo a eso me ahí, refiero precisamente. ¿no? Sí, en este tema que me pareció prudente construir, cuidado con estas salidas, porque no es solo para el que se va, es para los que se quedan. Claro. Y eso te crea employer branding. Sí, exactamente. Al final habla más de la empresa en cómo salen que cómo entran a ver. Así es. Entonces es muy importante tenerlo en mente y estoy completamente de acuerdo, que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar más adelante, y hay empleados que son valiosísimos y que salen y que en algún momento pueden regresar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, ya nada más construyendo sobre lo que comentan mis colegas, realmente es darles ese lugar en la mesa a esos HR Business Partners, de que realmente se involucren
en lo laboral sí está muy enfocado en lo laboral, pero ¿cómo los hacemos que ellos también tengan ese lugar en la mesa, que ellos también opinen, que vayan a juntas gerenciales y realmente ellos defiendan esos puntos, que realmente sean ellos los que propongan incluso cómo cumplir con esas cosas? Y lo que les comentaba, transicionar de a veces tener especialistas en tener un poco más de generalistas, y el aprender, muchas veces el aprender cosas nuevas, el tener retos nuevos, también hace que ese personal de recursos humanos siga involucrado y que no se vuelva solamente esa tendencia de, bueno, ya hice lo mismo y siempre voy a reclutar y voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sino realmente dar esa oportunidad. Correcto, Ale. Pensar un poquito fuera de la caja y ver más allá, ¿no? Muy bien, pues pasamos a la última pregunta. Esta última pregunta va direccionada para Iván. Iván, como líder de recursos humanos, o como líderes de recursos humanos, igual si gustan complementar, Ale y Susi, ¿cómo apoyan e impulsan la desconexión y el balance de vida-trabajo? Sabemos que ahorita el tema del home office también es un poco complicado, que se respete un horario, ¿no? Y que también debe de haber flexibilidad, pero también hasta dónde. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma apoyar o impulsar esta iniciativa de desconexión y de balance vida-trabajo? Muy bien, esta es una excelente pregunta y tiene que ver, la pregunta está direccionada a líderes de recursos humanos, pero volviendo al contexto que tuvimos hace un momento, es para los líderes de toda la organización. Y creo que la palabra clave en esto es congruencia. ¿A qué me refiero? Si yo soy un líder que digo que me gusta el balance o que es muy importante para mí el balance de vida de mis empleados y empleadas, pero te mando un correo el domingo a las 8 de la noche esperando una respuesta, no estoy siendo congruente. Entonces, la congruencia en la parte de balance de vida es sumamente importante, y el acordar unas reglas, vamos a decir, básicas, eso es muy importante con tu equipo. Voy a lo mismo del tema del correo, por ejemplo, decir con tu equipo, ok, el viernes después de las 4 de la tarde, pues ya no debemos mandar ningún correo, al menos que sea una emergencia, ¿no? Eso es un ejemplo muy básico. Pero eso es un acuerdo que si tú lo pones como líder lo tienes que respetar. Entonces, sí realmente estás demostrando que el balance de vida te interesa. Y el tema del correo es algo muy, vamos a decir, es un ejemplo muy sencillo. Pero el tema de la congruencia como líderes es lo más importante en esta pregunta, ¿no? La norma 35 como tal, que la mencionabas, nos va a apoyar a tener un diagnóstico. Como profesionales de recursos humanos, cuando salió, todos estábamos mucho a la expectativa, pero creo que no la norma, sino, no solo la norma, más bien, estamos viviendo un momento de cambio, hablando del tema de país como México en recursos humanos, ¿no? Hay cosas nuevas donde ya el balance de vida se va a empezar a medir de una forma diferente, donde los paradigmas, donde ese viejo paradigma que seguramente ustedes lo conocen mucho de la industria, que era el que más tiempo se trabajaba era el mejor empleado, ya no existe. Ahorita estamos basados en otra era donde se basa en resultados, ¿no? Y el balance de vida es tan importante como un resultado, ¿no? Y eso es algo que vamos a vivir en los siguientes años, y las empresas que realmente tengan esta visión de poder adelantarse y de poder darle el valor necesario a esto, ¿no? Obviamente liderada por las personas, vamos a decir, por todos las cabezas de la organización, van a ser las personas que atraigan el talento, yo creo, en un futuro, y que retengan el talento que ya tienen. Entonces, congruencia como líderes, eso es muy importante, ¿no? A veces tenemos esa falsa idea de que si el líder no está, se cae la empresa, o que si no contesto este correo, hay situaciones muy específicas donde es cierto eso, pero son muy específicas. En realidad, el 90% de esas situaciones no son necesarias. Entonces, el día que rompamos este paradigma, vamos a tener un cambio realmente de balance de vida, el entender que puedes disfrutar un fin de semana completo con tu familia, tus amigos o con quien tú desees. Eso le agrega muchísimo a un empleado en el tema, por ejemplo, de motivación, llegar el lunes con toda la energía. ¿Por qué? Porque tuviste un excelente fin de semana, en un fin de semana donde recibiste 10 llamadas de tu jefe y 5 correos que tenías que contestar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, la congruencia. Muchas gracias, Iván. Y bueno, el tiempo se agota. Quiero agradecer la participación de ustedes tres, Iván, Ale, Susi, gracias por sumar, gracias por compartir, por construir en base a estas preguntas que
detonaron la academia, pero que sin duda nos sirven a todos, ¿no? Y quiero invitar a la audiencia a participar en las preguntas, a formular sus preguntas en el chat. Mientras tanto, quiero dejarlos con un video con los pormenores del Congreso Automotriz Clauto.